8:10, vamos a aprovechar de conversar de este y otros temas con nuestro invitado. Está con nosotros el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días. Muy Buenos buenos días, días. bienvenido. Muy buenos días, gracias. Partamos conversando sobre infraestructura crítica, diputado, en el concepto que el gobierno entiende infraestructura crítica y en el que ustedes entienden infraestructura crítica, ¿hay cuánto de consenso? A ver, hay poco, la verdad, porque la propia pregunta que se hacía Connie es del tipo de preguntas legítimas que tendríamos que empezar a hacernos en un montón de casos hipotéticos respecto de cuándo aplicaría o cuándo no aplicaría. Al ser una norma tan amplia respecto del uso de las Fuerzas Armadas para la protección de una infraestructura que se define también de una manera amplia y que además se incorpora la posibilidad de que sean servicios para esas infraestructuras, uno empieza a pensar entonces redes de telecomunicaciones, cableado eléctrico, puede llegar a ser la interpretación tan amplia y además que queda de manera discrecional en manos del presidente de la República, que nosotros decimos, bueno, o esto tiene una definición estricta, restringida, explícita, clara, donde uno pudiera sobre esa base de nuevo volver a evaluar y decir si esto es necesario o no, o más bien parece un cheque en blanco para poder utilizar a las Fuerzas Armadas sin la necesidad de declarar estado de excepción constitucional y utilizarla en lugares que, si bien tiene una característica especial. Estamos hablando de plantas de agua potable, estamos hablando de instalaciones de subestaciones eléctricas, o sea, efectivamente infraestructura que es muy importante que esté en buen estado porque si no se afectarían grandes extensiones habitadas, ciudades, etcétera. También se ha dicho, y esto es cierto, las Fuerzas Armadas no tienen armamento disuasivo o armamento que les permita enfrentar eventualmente un ataque civil, incluso ese tipo de infraestructura, tienen armamento de guerra. Entonces los países que tienen este tipo de apoyos por parte de Fuerzas Armadas lo hacen en contextos claros de terrorismo explícito, reconocido, que son ataques que ellos han sufrido y por lo tanto hacen uso de este tipo de defensa, que no es el caso de Chile, al menos hasta lo que conocemos al día de hoy. No hay mucho consenso en eso, Pablo. Hay gente que considera que el ataque al metro o que los saqueos u otro tipo de ataques que hemos vivido en el último tiempo no son pocos los que pueden llegar a calificar eso de acto terrorista. Claro, pero por eso te decía, no es algo de lo que entendemos hasta el día de hoy, es porque ninguna investigación, ningún tribunal hasta el día de hoy haya dicho, haya calificado como ataques terroristas ese tipo de acciones y porque por otro lado lo que hemos observado, al menos en lo que ha sido más registrado en saqueos u otro tipo de acciones como esa, es ataques con bombas molotov, ataques con un tipo de elementos que en ningún caso requieren ser contrarrestados con armamento de guerra. ¿Pero el problema es el armamento o es la presencia de las fuerzas militares? Porque podemos buscar una forma de cambiarle el armamento a los efectivos militares que resguarden. El problema es la ineficacia de nuestras policías. Porque si nosotros tuviéramos un sistema de inteligencia fortalecido que fuera capaz de entregarle la información adecuada a nuestras policías y una policía con las herramientas y las capacidades para poder contrarrestar acciones como las que tú hoy día declaras, no estaríamos hablando de esta necesidad. Pero esa es una solución de largo plazo. Es que imposible no estar de acuerdo con esa aseveración, hasta el propio presidente lo ha reconocido, ¿verdad? Pero ese es un tema de largo plazo. En el corto plazo, ¿cómo se hace entonces? Lo que pasa es que volvemos en el fondo a cometer el error porque seguimos poniéndole parche curita encima de la herida. Ahora, estamos hablando de pasarle a las Fuerzas Armadas la protección de cierta infraestructura. En casos críticos. Pero sin, de nuevo, esa información de inteligencia, sin el armamento adecuado, sin la preparación ¿Cuál sería el armamento adecuado? Tú citas el caso de una bomba molotov. Y en la lógica del uso proporcional de la fuerza en respuesta a un ataque con molotov, ¿cómo debería responder, ya sea un militar o un carabinero, con un lanzallamas? ¿Cuál sería el uso proporcional de la fuerza, entonces, para una bomba molotov? O sea, lo que tú requieres es primero, disuasión. Lo que tú quieres es evitar el ataque. Tú no quieres atacar a los que te están atacando, tú quieres que dejen de atacar y tú quieres ojalá detenerlo y luego poder, ojalá pasarlo por el sistema judicial respecto del daño que ellos puedan haber provocado. ¿Cómo protegerías tú las comisarías que han sido persistentemente atacadas en el último tiempo, por ejemplo? Déjame ir un paso antes porque más que quedarme en ese detalle lo que quiero decir es que no es un detalle. Tú miras las 4 propuestas que el gobierno prioriza sobre la agenda de seguridad y tú te das cuenta de 2 problemas. Uno, el enfoque, que me imagino podemos estar de acuerdo, es hay una carencia respecto de lo que es la agenda social para la respuesta a un problema social y hay un enfoque claro y un interés por parte del gobierno de priorizar esta agenda de seguridad como una señal hacia la ciudadanía de que esto es preocupante, es que esta es la preocupación del gobierno, que es restablecer el orden y la seguridad. Pero el sistema de inteligencia era lo primero. Eso es lo primero. La modernización de las policías es lo segundo. Estamos de acuerdo, entonces, Pablo, pero yo te insisto que es un tema de largo plazo y acá hay una urgencia de corto plazo de resolver problemas de orden público. Voy a hacer la pregunta quizá al revés, pero ¿cuál ha sido la urgencia durante los últimos 3 meses de proteger infraestructura crítica?
Porque yo creo que el gobierno lo ha relevado como un interés que yo puedo compartir. Es decir, es muy necesario que la infraestructura crítica no se vea afectada, pero no ha estado bajo ataque. No es lo que hemos visto durante los últimos 3 meses. O sea, es una preocupación correcta. Yo comparto la preocupación respecto a esa infraestructura, pero no sabemos si ha habido amenazas puntuales durante todo este tiempo, si las hubo en el periodo más crítico después del 18 de octubre. No tenemos información pública disponible, pero lo que a uno le han dicho en más de algún momento es que hubo amenazas contra el sistema de agua potable, amenazas en contra de las instalaciones eléctricas, que esas amenazas existieron. Hubo una semana en estado de excepción donde eventualmente algo así podría ocurrir y a lo mejor no nos enteramos, cosa que dificulta, porque gracias a las redes sociales y hemos sabido muchas cosas de manera rápida. Ya sabemos que la inteligencia no se ve por redes sociales. No, lo que me refiero es que si hubiesen habido ataques o intentos de ataques, los hubiésemos conocido probablemente. A lo mejor no. Probablemente no ocurrieron. Y luego de eso no han ocurrido. Y mucha de esa infraestructura ha estado protegida por la policía y no ha habido problema. Entonces, creo que estamos generando un problema sobre algo que no ha ocurrido. Pero es una forma de prevenir eventualmente una coyuntura. También puede ser. Pero yo te pregunto específicamente por el tema de las comisarías. En otros países del mundo, probablemente las comisarías bajo ataque, como han estado muchas en el último tiempo, anoche la de La Dormida volvió a sufrir un ataque, estarían siendo resguardadas por fuerzas militares. ¿Cómo resguardarías tú las comisarías hoy día, dado el problema que tenemos? Yo ahí tengo una preocupación que es más... A ver, creo que es realmente grave lo que hemos visto en términos de ataque a las comisarías. Eso para mí escapa a cualquier lógica que uno pudiera justificar en el entendido de un movimiento social o de una demanda o una legítima protesta. Eso para mí no tiene nombre, no es aceptable. Cuando en el caso de La Hormiga es una comisaría que ha estado bajo ataque durante semanas consecutivas, todos los días. Sí. En el caso de Pudahuel también, que es mi distrito, lo hemos visto. Renca también. Renca también, lo hemos hablado con el alcalde. No ha sido tantas veces, pero, sí, cuando han sido incluso personas que el propio equipo municipal reconoce que no son de la comuna. La comisaría de Renca fue la que recibió una bomba hace un tiempo atrás. No, esa fue la de Huechuraba. No, la de Renca. ¿La de Renca también? No. La bomba, yo recuerdo la de Huechuraba. Bueno, puedo estar equivocada, pero las comisarías han sido objeto, las comisarías han sido objeto de persistentemente. Sí, ahí yo observo otro fenómeno. Independiente de tu condena, de la que se toma nota, obviamente, es cómo lo enfrentarías. Lo que pasa es que yo observo otro fenómeno, distinto al del movimiento social. Yo creo que ahí hay interés de bandas criminales o de gente ligada al mundo del narcotraficante. Yo no estoy haciendo la distinción de si aquí es movimiento social o es criminal. Es que vuelvo al mismo punto. ¿Cómo se protege? Poniendo un grupo de uniformados de las Fuerzas Armadas fuera una comisaría, los ataques podrían ser similares. Podríamos estar... Es que entonces estamos... No, por lo que yo te estoy volviendo al punto de la inteligencia. Yo lo que creo es que hay interés de ciertos sectores que no están ligados al movimiento social que quiere demandas sociales, sino que tiene que ver con quienes están viendo una oportunidad aquí para cometer delitos, la posibilidad de hacer retroceder la presencia del Estado en ciertos sectores de la ciudad. Por algo esto no está pasando en las comisarías de Las Condes ni en la Vitacura. Tú hablabas de acciones disuasivas. ¿La presencia de fuerzas militares rodeando una comisaría que ha estado bajo ataque puede ser una cuestión disuasiva? Lo que vimos durante la semana de toque de queda no lo fue tanto. Vimos gran cantidad de ciudadanos en distintos lugares del país desafiando el toque de queda. A mí me parece que hay un tema de legitimidad de la acción. Si la gente sintiera que eso era necesario, como lo sintió, por ejemplo, cuando fueron los incendios del año 2016 o como fue el terremoto del 2010, cuando salieron las Fuerzas Armadas y a restablecer el orden en ese caso, fueron aceptados por la ciudadanía como una necesidad por el contexto en que se daba. Acá parecía ser que habían ganas de desafiar esa instrucción. Por lo tanto, no sé si cumplirían con ese rol disuasivo. Creo que hay que ser tremendamente responsable en el uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a terminar exponiendo a las Fuerzas Armadas, que tienen una tradición tremendamente polémica en la historia de nuestro país, con muchos enfrentamientos y contradicciones con el pueblo de Chile, los vamos a mandar además ahora a proteger la infraestructura crítica en contextos donde no tenemos certeza que va a ser justificado. A mí me parece que es preocupante. Las Fuerzas Armadas tienen otro rol, que es defendernos de eventuales ataques externos. Yo creo que ahí tenemos que mantener ese foco. Conversamos con Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática. Pablo, la oposición presentó ayer su propuesta al gobierno de modificaciones o reforma, como queramos llamarlo, al sistema de pensiones. Hay ciertos puntos más o menos en común, 6% de cotización adicional, distinto lo que plantea la oposición de lo que dice el gobierno, el 6% completo tiene que ir a un pozo común, no dividirlo 3 y 3. ¿Dónde hay primero sí coincidencia respecto de lo que planteó el gobierno la semana pasada, el presidente Piñera en su discurso el día miércoles o jueves? Lo primero
primero yo creo que es reconocer que este es uno de los temas, o si es que no es el tema central de este movimiento social. Yo creo que finalmente es el sufrimiento de los adultos mayores con pensiones miserables que hace que buena parte, incluso los jóvenes, salgan a las calles con la incertidumbre de lo que pasa con sus familiares y también pensando en qué va a pasar con ellos en el futuro. Yo creo que el gobierno recoja que esa es una prioridad, yo lo reconozco y lo valoro. Segundo, que hay que aumentar la cantidad de dinero que se ahorra por trabajador para poder tener buenas pensiones en el futuro. La promesa de que íbamos a tener una tasa de 100% de reemplazo con ese 10% de ahorro no se cumplió porque era una promesa falsa, pero porque además no es posible, nomás con un 10% de ahorro justificar una pensión en una población que tiene cada vez más esperanza de vida. Yo creo que por ahí, en el fondo, nos encontramos en un debate ya más ideológico quizás, donde el gobierno y Chile Vamos defienden la capitalización individual como el mecanismo que puede ofrecer mejores pensiones y nosotros creemos que no, que el camino es la solidaridad, que el camino es la solidaridad intergeneracional. Pero el también. gobierno se abrió de una manera que probablemente ni ustedes esperaban a incorporar el sistema solidario también, en la mitad del aumento. Que esperábamos, pero que claro, nos lo valoramos mucho. Está fuera del fondo de los márgenes de lo que el gobierno comprende. El gobierno se abre a incorporar la solidaridad, pero porque yo creo que finalmente también ellos reconocen, y cuando hacen la propuesta en el detalle, los números terminan diciendo algo que es cierto. Ellos tienen dudas respecto de la sustentabilidad del sistema en el largo plazo, pero es evidente que en el corto plazo un sistema solidario como este va a permitir entregar de manera más rápida mejores pensiones a quienes ya están hoy día jubilados. Por lo tanto, el gobierno también entiende que si bien no le gusta esa idea, no le gusta la idea de la solidaridad o del reparto, sabe que hoy día le sirve para poder solucionar el problema urgente, que son las bajas pensiones. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, pero eso pasa con el 3%, si lo llevamos al 6%. Vamos a poder aumentarlas incluso más. Si lo llevamos al 6%, perdón que te interrumpa, Pablo, porque también están quienes dicen, ¿verdad?, que si lo llevamos al 6% vamos a mejorar sustancialmente las pensiones hoy día, pero vamos a perjudicar las pensiones de mañana. Ese es un teórico, eso es un hipotético, porque... Pero un hipotético que tiene bastante fundamento. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿va a haber suficientes recursos en el futuro? Y si uno pensara en que las cosas se van a mantener estáticas hoy día, con la decisión que se está tomando hoy día, probablemente esa pregunta es cierta, pero claramente hoy día estamos innovando respecto al diseño que tuvo este sistema previsional hace 25, 30 años, y también respecto de la reforma que se hizo en su momento en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con la incorporación del pilar solidario, las pensiones básicas solidarias. Entonces, incluso respecto del proyecto que alcanzó a mandar Bachelet hacia fines de su gobierno. Incluso sobre ese, innova y va un paso más allá. Entonces lo que yo diría es, no, está bien la preocupación respecto al futuro, la tenemos que tener como país, pero esa preocupación respecto al futuro también está acompañada de otras preocupaciones que tienen que ver con cómo vamos a agregarle valor a nuestros recursos naturales, cómo vamos a hacer crecer nuestra economía, cómo vamos a igualar la cancha en términos impositivos. Entonces, cuando uno dice, hoy día este problema se puede corregir de manera significativa a través de un sistema solidario, efectivamente tenemos que pensar que en 10, 20 años más vamos a tener que volver a reforzar ese sistema previsional para que se transforme en un verdadero sistema de seguridad social donde nadie tenga miedo a jubilar, donde nadie tenga miedo a que se acabe su vida laboral o como le pasa a mucha gente que se jubila antes de llegar a la edad y después no vuelve a encontrar trabajo. Cuando darle esa seguridad a la gente es algo que hoy día podría demandar este esfuerzo y el día de mañana va a demandar otros esfuerzos, no hay que mentirle a las personas. Sí o sí el día de mañana vamos a tener que hacer más esfuerzos para poder fortalecer un sistema previsional. En todo el mundo está pasando. O vamos a tener que eventualmente salir del esquema de reparto que le hayamos metido al sistema, que es lo que está pasando en otras partes del mundo. Mira, nosotros lo que siempre hemos dicho, porque hay como el fantasma de que la derecha quiere todo capitalización individual, nosotros queremos todo de reparto, nosotros siempre hemos dicho que queremos un sistema tripartito. Nosotros creemos que tiene que haber solidaridad, una componente importante de solidaridad de reparto, un aporte del Estado y los aportes del empleador para poder construir pensiones que en el fondo sean equilibradas y justas en el tiempo. Nosotros apuntamos a eso, un sistema mixto tripartito. En la lógica de la propuesta de la oposición, la democracia cristiana se quedó fuera. ¿Por qué cómo entienden ustedes que la democracia cristiana esté pensando presentar otra propuesta más? En el entendido de que a esta altura no hay tiempo que perder, que hay que avanzar rápido y donde pareciera que los ciertos mínimos comunes están puestos sobre la mesa ya. Sí, yo tengo la impresión de que es una estrategia política, no la condeno, creo que un partido político y liderazgos políticos tienen derecho a querer tener una estrategia política y yo creo que aquí la democracia cristiana vuelve a lo que ya le vimos durante todo el 2018 y buena parte del 2019, que es tratar de diferenciarse del resto de la oposición, mostrándose mucho más llano a construir acuerdos,
Ya en el tema pensiones hubo dificultades el año pasado con este tema de la creación del ente público, donde la DC se desmarcó, vimos la salida del diputado Raúl Soto en su momento de la presidencia de la comisión por las diferencias que tenía con el resto de la bancada. Yo espero que al final de este camino, que al parecer va a ser un camino rápido, lo vamos a recorrer en una semana, podamos tener una propuesta mejor que la que presentó el gobierno y con la DC Pablo, empujando el carro que nosotros... Juan Manuel te partía preguntando por el tema de los acuerdos, ¿verdad? En torno a esto. Y yo te quiero insistir en la pregunta de las posibilidades de llegar a acuerdo en el tema de pensiones, pensando también en el resultado de la encuesta del CEP. La CEP nos dice varias cosas que son bien importantes. Yo me imagino que ustedes estarán tomando nota y es una realidad que me imagino también podrán constatar en terreno. La gente cree en la democracia, le gustan los acuerdos, valora la democracia como el mejor sistema, pero claramente esta democracia que estamos viviendo a nosotros no le gusta. Y parte de las cosas que no le gustan probablemente tenga que ver con la manera en que discutimos las cosas en el Congreso, cuánto nos demoramos y finalmente en peleas o en pugnas que pueden ser mucho más ideológicas terminamos postergando las necesidades de la gente en la solución de los problemas. Probablemente la gente preferiría que le aprobaran rápido algo y que después lo arreglen 3 veces si es necesario, pero que los cambios se hagan y no se eternicen en discusiones en el Congreso. Bajo esa lógica, ¿cuáles son las ganas, cuál es el ánimo real de llegar a acuerdo y sacar esta cuestión luego para cumplir con la meta de que esto esté listo en abril, como planteó el presidente? El ánimo es total. Nosotros hemos tenido la disposición, en el año pasado vimos varias veces cómo se sesionó, al menos para este tema, particular trabajo, pensiones, días corridos durante semanas completas para poder apurar el tranco y sacar el proyecto, un proyecto complejo. Yo soy muy partidario de los acuerdos y de hecho se ríen algunos de mí como soy muy llano a buscar la construcción de acuerdos, pero la verdad es que no estoy tampoco disponible a acuerdos vacíos. O sea, si vamos a construir acuerdos porque van en beneficio de la gente es porque cedimos nuestras posiciones y construimos algo que de verdad va a ser mejor que lo que hay. Y muchas veces se construyen falsas ¿te parece imágenes. que este proyecto parte de una cuestión vacía? No. Porque tú mismo estás reconociendo que el gobierno No, concedió. te estoy diciendo a propósito del diagnóstico más general que tú haces sobre el comportamiento de la política. Yo también encuentro y también me siento a veces, o sea, parte de la autocrítica que uno hace cuando ve la CEP es que es fácil apuntar con el dedo al presidente y decir él tiene 6%, pero nosotros el Congreso tenemos un 3% y los partidos políticos tienen un 2%. La autocrítica tiene que ser para todos, es generalizada. Ya, llevemos eso entonces a la tramitación de pensiones como ejemplo puntual. Yo espero que podamos construir el acuerdo. Yo no estoy en la Comisión de Trabajo ni en la de Hacienda. Son otros parlamentarios los que están ahí por parte de la oposición y confío en ellos y en su capacidad técnica y política de poder negociar con el gobierno una mejora a este proyecto. Eso es lo que yo espero que ocurra y cuando conozcamos el resultado final lo vamos a poder evaluar. Nosotros estamos ahí aportando también nuestra visión. Yo espero que se construya un acuerdo porque entiendo la urgencia que tiene esta materia y la necesidad que tiene la gente de que las pensiones mejoren. Y tiendo a creer que hay elementos significativos, importantes por parte del gobierno en esta propuesta que yo creo que hay que considerar, pero creo que al gobierno le falta rojo. Sigue sin tocar la estructura del sistema de la AFP, que para nosotros es central en por qué las pensiones no están funcionando. Las AFP hoy día son el soporte del sistema financiero, no son el soporte de un sistema de seguridad social. Entonces eso no se toca, no se cambia ni un pelito. Entonces cuando nosotros vemos eso y decimos, bueno, estructuralmente este proyecto no es lo que nosotros creemos. Si alguna vez somos gobierno vamos a tratar de cambiar este sistema. Pero esto avanza o no avanza es la evaluación que tenemos que hacer para que sea de verdad una mejora significativa en las pensiones. Déjame llevarte una pregunta, bueno, a lo mejor te va a parecer un poco lejana, pero hace un rato conversábamos con James Hamilton, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, y él anunciaba ayer, junto a otras figuras como Claudia Narea o María Olivia Monkever, la formación de un partido, el Partido por la Dignidad, para quien no se siente representado por ningún partido político. Vimos la encuesta CEP, donde los partidos políticos tienen un 2% de aprobación, el Congreso tiene un 3% de aprobación, y desde el 2 o el 3% incluso hay quienes le pegan al que tiene el 6%, que es el presidente Sebastián Piñera. O sea, todo muy mal, al punto de que aparece un partido político que es como para decir, véngase para acá, si es que no le gusta a ninguno de los otros. ¿Cómo interpretas tú que, digamos, comparativamente buena parte de la clase política eres más bien de la nueva camada, de la nueva nada, que se estén generando fenómenos de esa naturaleza? A ver, yo tengo una preocupación respecto del esfuerzo que hace este Partido por la Dignidad y es que espero que lo que los una sea la búsqueda de objetivos políticos claros. Que yo le pueda decir a la ciudadanía, nosotros en lo que creemos es en esto, sea lo que sea. Si eso ellos lo logran configurar de manera nítida y transparente cara a la ciudadanía, yo lo celebro, lo valoro y creo que van a ser, sin lugar a dudas, un aporte a nuestra democracia. Lo que no me gustaría es que se juntaran en negación al resto. Porque la gracia de los partidos políticos, que personas que pensamos más o menos parecido, nos reunimos, deliberamos, construimos posturas, hacemos propuestas. Esa es la gracia de juntarse. El problema es que durante 30 años en Chile se ninguneó el rol de los partidos políticos y de la política. Tuvimos candidatos presidenciales que casi ganaron, que se pasearon por Chile diciendo que ellos no eran políticos, siendo que eran representantes públicos electos durante años antes de.
Entonces, lo que yo creo que es importante es no mentirle a la gente. La política es necesaria, los partidos políticos son fundamentales para tener una buena democracia, y si los partidos políticos existentes hemos fallado, entonces me parece muy bien que surjan algunos nuevos. Vale la pena decir que yo pertenezco a un partido político que se formalizó hace 3 años. Nosotros somos parlamentarios, al menos yo, hace menos de 2 años. Y somos parte de la crítica generalizada que se le hace también a los partidos que llevan 30 o 40 o 60 o 100 años en Chile, y a los parlamentarios que algunos llevan 30 años sentados en el Congreso. Si somos parte de la misma crítica, entonces qué bueno que surjan partidos nuevos. Pero yo hago un llamado a la gente a no generalizar, porque buena parte de las demandas que hoy día la gente levanta como prioritaria son las demandas que hicieron que muchos de nosotros llegáramos al Congreso a defenderlas. Pero el sistema que tenemos en Chile, extremadamente presidencialista, le entrega una facultad al gobierno, al Ejecutivo, perdón, al presidente de la República, respecto de un sinfín de materias donde la iniciativa exclusiva le pertenece a él. Por lo tanto, por más que nosotros hubiésemos querido avanzar en este tema previsional, por ejemplo, con nuestra propuesta, no podemos. Y así en muchas materias son iniciativas exclusivas del presidente. Entonces, hay una sensación de que no hemos hecho la pega o de que no hemos avanzado lo suficiente, que yo la entiendo y la comparto, pero muchas veces no es por falta de... Probablemente una de las cosas que se les acuse, estamos conversando con el diputado Pablo Vidal, es una cierta intransigencia en llegar a acuerdo, acusando cualquier acuerdo como parte de la cocina. Y yo creo que, claro, la lógica de llegar a acuerdo ya no es la lógica de la cocina de entonces, sino que es distinta. Y yo creo que mucha gente los acusa a ustedes de eso, de una intransigencia por sentarse a conversar para no parecer metidos dentro de una cocina. Yo al menos, y equipo representativo de lo personal, nunca he rechazado ninguna invitación a ninguna reunión que me haya hecho ningún ministro ni el presidente de la República. Las veces que el presidente de la República me convocó al Palacio de la Moneda porque había reuniones de temas de relaciones exteriores, porque era La Haya, ahí he estado siempre y voy a estar siempre. Yo en ese sentido soy profundamente republicano, y para mí cualquier debate político que se dé entre distintos poderes del Estado en los espacios republicanos, como son el Congreso, el Palacio de la Moneda, los tribunales de justicia, donde sea, eso no es ninguna cocina. Cocina es cuando teníamos a un grupo político juntándose a puerta cerrada en la casa de una persona particular con empresarios a fraguar una reforma tributaria de espalda al país. Pero cualquier diálogo político que se dé en las instituciones de la República no puede ser calificado como una cocina. Y en ese sentido yo creo que el 15 de noviembre es la mejor demostración de que sí tenemos disposición a construir acuerdos que sean significativos. Y hay muchos que le llaman cocina a lo que pasó el 15 de noviembre. Y yo creo que están mintiéndole al país. Pero sabemos que los hay, ¿verdad? Y los hay en la izquierda parlamentaria. Frente Amplio, y que se decidieron, de hecho, irse del Frente Amplio, y que yo desde el primer día lo dije. Quienes hayan acusado al acuerdo constitucional de cocina están mintiéndole al país. ¿Cómo hacer una cocina? Algo que todo el país sabía que estaba ocurriendo, que fue delante de las cámaras, que se vio en todo Chile, sabía que se estaba discutiendo esa materia y se construyó un acuerdo. Eso es la gracia de la política, eso es lo que yo espero que ocurra en más materias. Eso es bueno. Por algo la gran mayoría de la gente tiene hoy día aspiración a poder participar del plebiscito del 26 de abril. Esa es una buena política. Lo que sí creo que es importante decir, no nos vamos a poner a disposición a cerrar, como te decía antes, acuerdos vacíos en cualquier materia simplemente para que parezca que estamos construyendo muchos acuerdos. Tiene que ser cuando de verdad exista la voluntad de todas las partes de construir acuerdos que sean significativos para la gente. Pablo, por último, cuando llegue marzo, aparte de que a uno se le aparece marzo montones de cosas, siempre está el temor de que se nos aparezca marzo también con estas movilizaciones renovadas. ¿Tú tienes ese temor? Es como un rumor que todos escuchamos, de que marzo se viene terrible, pero... Claro, es que más que un rumor, o sea, un rumor es sobre un hecho concreto que ya ocurrió. Esto es más bien una especulación o el temor. ¿Cuál es tu percepción de lo que podría ocurrir en marzo? O sea, yo tengo la impresión de que el movimiento callejero, masivo, la movilización social no se ha detenido. Y no se va a detener. Yo tengo la impresión de que cuando tú vieras que en el país las señales que hubo de descontento respecto a un montón de materias fue durante décadas, de movimiento estudiantil, de movimiento feminista, de movimiento pobladores, de gente sin casa, de comunidades en zonas de sacrificio. Fueron tantas las alertas que Chile recibió durante décadas, que hoy día se juntaron y que tienen una expresión en una movilización social, en un despertar, que tiene una manifestación callejera. Por lo tanto, yo más bien valoro la movilización social, y yo creo que eso no se va a detener. Si alguien espera que en marzo la gente se va a ir para la casa, va a volver al colegio, yo creo que eso no va a pasar, va a retomar la movilización social una fuerza. Ahora, lo que yo espero es que sea, ojalá cada vez más, hacia los canales de la construcción del diálogo político. Lo que pasa que el temor yo creo que se entiende, no está en que la gente se siga manifestando pacíficamente. El temor está en un incremento de la violencia y de la virulencia y del desorden en marzo. Lo que pasa es que yo creo que hay un temor que muchas veces declara el gobierno, y que yo tiendo a empatizar con esa preocupación, y es que hay grupos violentos
que se aprovechan de la movilización social para poder cometer actos delictuales. Esa es una preocupación legítima. Yo creo que eso es algo que podemos tener temor, pero yo no creo que volvamos al 18 de octubre. Yo creo que cada vez está más claro las demandas sociales, en qué agendas van, y lo que yo espero es que el proceso constituyente, el plebiscito de abril, permitan un debate descentralizado, territorial, en las distintas comunas, donde hayan cabildo y donde ahora, a propósito de este despertar de Chile, todos nos pongamos a pensar cuál es el Chile del futuro que queremos, cuál es la nueva constitución que queremos, y no solo pensar en lo malo que se hizo, sino que en la tremenda oportunidad que tenemos de construir un Chile mejor. Pablo Vidal conversando